Vamos ahora a enlazarnos con Catherine Soto, ella es socióloga y especialista en temas de género, para hablar de lo que ocurre en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Espantoso realmente lo que viene sucediendo en este caso y en otros que se vienen presentando a nivel nacional. ¿Cómo está? Bienvenida a Noticias Mañana. ¿Qué tal? Sí, muy buenos días. Y nada, lamentablemente nos encontramos para hablar de estos casos tan lamentables, ¿no? Precisamente ahora, el tema de feminicidio, ¿no es cierto? Que está tan comentado ahora último por los casos que se vienen presentando en estos últimos días. En este caso, ¿se habla también de feminicidio, siendo dos personas que han cometido este ataque, este crimen? En primera, la denuncia que se colocó, por lo menos el cargo con el cual se encuentran en estos momentos en prisión preventiva estas dos personas, es por violación sexual, ¿no? Entendido que en este tiempo de 6 meses de prisión preventiva que tienen, se debería de reformular la acusación fiscal, ¿no? Y decimos que es necesario que se reformule vinculado al delito de feminicidio, ¿no? Ya la Defensoría del Pueblo lo venía anunciando anteriormente cuando se hizo la denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se requiere es que los tres niños, o en este caso que quedan en orfandad, puedan también luego acceder a el programa, ¿no? A esos programas de pensión por orfandad que tienen los niños, hijos e hijas víctimas de feminicidio, ¿no? Entonces, en estos momentos sí lo que se requiere es que la Fiscalía pueda tener los elementos, ¿no? Creo que los elementos están sobre la mesa también sobre el dolo, la crueldad también con las cuales se ha agredido a esta mujer y la serie de hechos que no son necesarios repetirlos, pero que lamentablemente nos evidencian también hacia dónde se iba, ¿no? O cuál era la intencionalidad también, más allá del hecho violento, ¿no? Del abuso sexual, es hablar también de la serie de acciones que le produjeron la muerte finalmente, ¿no? Los cuales deberían de calificar también hacia aquello, ¿no? Para el marco de sanción y justicia respecto a un delito de feminicidio, pero también, sobre todo, para el marco de protección y de respaldo estatal hacia los menores que quedan en orfandad para que puedan recibir de las pensiones bimensuales, que Muy ha sido bien, parte del pedido de la familia también. muy bien. Usted como socióloga, ¿qué estamos viviendo ahora en estos últimos años, en estos últimos meses? Sí, lo que estamos, o por lo menos lo que hemos visto en estos primeros meses del año, son un recrudecimiento de los hechos de violencia. Es preciso mencionar que los episodios de violencia no es que no hayan estado, ¿no? O no se hayan estado cometiendo días anteriores, sino que lo que hemos tenido son hechos de crueldad aún más impunes, ¿no? Episodios que se colocaban en una plaza pública, por ejemplo, ¿no? Con el caso de Caterine, específicamente, que fue quemada en una plaza pública, hablamos de episodios de niñas, ¿no? Que son clavadas, ¿no? O que son agredidas cruelmente con clavos y entre otros elementos, ¿no? Entonces, este síntoma de crueldad es lo que estamos ahorita evidenciando como una forma de pedagogía, ¿no? Como un control del dominio. Y también es preciso mencionar que hay más mujeres, ¿no? En el caso, por ejemplo, como relata la mamá de Catherine, que ella no deseaba una relación con ese sujeto, ¿no? Hay más mujeres que están renunciando a la violencia, que se están, ¿no? Que se están enunciando en contra de estas acciones de dominación históricas, tan naturalizadas, tan contempladas, ¿no? Y que precisamente a partir de ello estamos viendo episodios aún más crueles de cómo se responde. Y yo te hacía mención solamente a que antes de estos episodios ya de por sí ocurrían porque en enero y febrero, por ejemplo, teníamos un registro de más de 4.000 casos de violencia sexual, ¿no? Donde el 68% de estos casos ha estado dirigidos hacia niñas, niños, adolescentes, ¿no? Esto es con las fechas precisamente, con los datos del Ministerio de la Mujer. Muy bien. Y Muy bien, sí, justamente sobre este registro que usted me habla, de este uh-huh. número tan grande que poco a poco se viene también incrementando sobre las agresiones, sobre tentativas de feminicidio, sobre feminicidios propiamente dicho, pero hay leyes, ¿no es cierto? Hay leyes para el tema de prevención, pero ¿cómo se está trabajando? ¿Se están aplicando? ¿No se están aplicando? Se habla también de un registro de agresores, ¿cómo va ese tema? Sí, precisamente ya desde el 2018 nosotros en nuestro país contamos con la ley 3091, ¿no? Esta ley fue aprobada, bueno, promulgada en diciembre del 2018. Es decir, dentro del Registro Nacional de Condenas, que es lo que ya se tenía, ¿no? Tiene que existir un subregistro de condenas. Este subregistro de condenas debe comprender también la información respecto a estas personas que han sido condenadas en primera instancia
por estos episodios, ¿no? Por violencia sexual, por feminicidios y por trata de personas, tocamientos indebidos, entre otros delitos vinculados a violencia sexual y de gravedad, o en esos casos vinculados a los casos de violencia, ¿no? Ujú. Lo que tenemos hasta ahora es probablemente una progresiva implementación, puesto que no tenemos información en realidad de que se haya sido implementado. Estamos hablando de hace más de 4 años que fue emitida la norma, y esta información de este subregistro tiene que ser un acceso público. La norma le indica mismo que es de acceso público y es gratuito. Informa también que la implementación y la actualización de la información que debe de contener está a cargo del Poder Judicial. En ese sentido, lo que se requiere es poder tener estos instrumentos estatales específicos. ¿Para qué? Para proteger a las infancias, para proteger a las niños y niñas adolescentes, y sobre todo en este contexto de riesgo tan alto que es el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Muy Entonces, bien. este registro también, solo para mencionar, genera o ¿no? De que, por ejemplo, personas vinculadas ¿no? al trabajo con, o que quieran acceder a trabajar con niños, niñas, ya no puedan hacerlo, ¿no? Genera un impedimento precisamente, no solamente en el sector educativo, sino en todos los marcos, ¿no? Hablamos de guarderías, hablamos de distintos espacios donde podría colocarse también su vida en riesgo o en peligro, ¿no? Muy bien, importante, ¿no es cierto?, el tema de prevención porque hay que trabajar con los más pequeños, ¿no es cierto?, desde la escuela, desde casa, enseñarle la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres, el respeto y también mucho el tema de la equidad. Solamente para terminar, nada más, ¿cómo se debe trabajar precisamente este aspecto desde los pequeñitos? Si bien es cierto, se habla desde la escuela, desde el hogar, pero ¿cuáles son puntos fuertes que se debe hacer énfasis? Algo muy puntual ya para poder terminar. Sí, hablamos de la importancia de una educación sexual integral, ¿no? De una educación con enfoque de género. Y la importancia de la educación sexual integral recae en que niños y niñas, ¿no? Adolescentes, en este caso, puedan identificar las violencias. No podemos hablar de denuncias, no podemos hablar de procesos siguientes si los niños y niñas no identifican qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hablar del consentimiento, hablar del respeto, hablar de las relaciones equitativas entre hombres y mujeres, entre diversidades, ¿no? Abordar la discriminación también dentro de estos espacios. Entonces, empezar por enunciar la violencia es el primer camino, empezar a reconocer la violencia psicológica, la violencia económica o patrimonial, la violencia sexual, la violencia física. Reconocerla es el primer camino para los siguientes, ¿no? Esta cifra solamente que te daba, que nos da un aproximado de cerca de 68 casos diarios, ¿no? Con la cifra de violencia sexual, ¿no? Solamente son una muestra de los casos registrados, pero detrás de ello hay niñas y niños que guardan en silencio, ¿no? Estos episodios de tocamientos indebidos o entre otros, o que no lo han podido aún reconocer en la ausencia, ¿no? De una educación sexual integral, de una educación con enfoque de género. Entonces, es un llamado hacia las familias, hacia la comunidad y también hacia la ciudadanía en general a no ser cómplices de estos episodios y a generarle un marco de protección hacia las infancias, hacia los niños, niñas, adolescentes, también hacia los poderes del Estado en la implementación del registro, de su registro de condenas, ¿no? Una información clave para que las madres, los padres de familia puedan también prevenir estos episodios. Y solo antes de cerrar, ya que estamos mencionando el marco de prevención, es importante que la ciudadanía conozca que que desde el 2020 se sacó el decreto de urgencia que crea los mecanismos precisamente de prevención de violencia para que las mujeres, ¿no? Para que las Muy mujeres bien. puedan también tener esa información sobre los antecedentes policiales en el caso de encontrarse en riesgo, ¿no? Los antecedentes policiales de sus parejas o de las personas en las cuales estén en un noviazgo, en una unión de hecho. Muy bien, importante lo que usted señala, hay que reconocer, denunciar los hechos de violencia, no normalizar estos actos, por supuesto, y más que todo trabajar en temas de prevención. Muchas gracias, estuvo con nosotros Catherine Soto, socióloga y especialista en temas de género.